Estimados estudiantes de genética, iniciamos una nueva unidad que le llamamos unidad 6, que se refiere a la genética cuantitativa. El objetivo de la unidad es comprender la genética cuantitativa y su aplicación en las diferentes especies para el estudio de la herencia y la selección. Los objetivos de esta clase prácticamente es identificar los tipos de acción génica y analizar la expresión génica en los individuos, calcular las características poligénicas utilizando la estadística descriptiva. Son dos grandes temas que están en la clase que se llama acción génica y aplicaciones estadísticas en el estudio de caracteres poligénicos. La herencia cuantitativa es una variación en los rasgos de la población. ¿Pero por qué hay variación? Nosotros podemos ver en una misma especie que se llama Sea maize, el famoso maíz, vemos una gran variabilidad de los caracteres, en este caso el color, la forma y el tamaño de la mazorca con los granos. Si vemos una población de individuos, vemos diferentes razas, colores, sin embargo, todos somos la misma especie. Y si lo vemos a nivel de animales, vemos en el caso de las aves, que hay una variabilidad genética dentro de ellos. Y para eso existen características genéticas que son de herencia, unas que son cualitativas, pero también otras que son cuantitativas. ¿Qué es la genética cuantitativa? Es la rama de la genética que estudia los caracteres controlados por muchos genes. Esta es una palabra bien importante, o sea, son llamados poligénicos y de sus propiedades genéticas en las poblaciones. Por ejemplo, la herencia cuantitativa del color en el trigo está dependiendo de dos pares de alelos. Los padres, unos son rojo, que tiene características homocigotas dominantes, y el amarillo o blanco, cuyo carácter genético es homocigoto recesivo. Cuando nosotros tenemos la F1, vamos a encontrar un color intermedio en ambos casos porque lo que hay aquí es una heterosis. Ni vemos prácticamente un color rojo ni tampoco un color blanco, sino un color intermedio. Entonces, cuando llegamos a la F2, ya existe una segregación, se le llama. Por ejemplo, un 16avo de la población va a ser color rojo. Otros van a tener color intermedio, donde son diferentes proporciones. Y la última, el color blanco, que tiene una de 16. En este caso, nosotros podemos ver que en la F2 vuelven a aparecer los padres, tanto el rojo como el blanco, con sus características genéticas. Características cuantitativas en comparación con las cualitativas. Hay mediciones cualitativas y son caracterizaciones no numéricas y generalmente son sencillas. Las mediciones cuantitativas son merísticas. Se le llaman merísticas porque son rasgos que se cuentan por números enteros. Por ejemplo, número de semillas por plantas, pelos por pulgada cuadrada en un animal, que son los rasgos cuantitativos, pero no tienen una infinita gama de fenotipos. En el caso de otra característica cuantitativa es que son continuas. Hay rasgos medidos en unidades incrementales. Por ejemplo, podemos decir que la altura de un árbol, de una planta, lo que sea, puede ser 1.5 metros. O el peso puede ser 2.3 kilogramos. O sea, no hay clases discretas. Y también son de herencia poligénica, como decíamos antes. O sea, hay acción de muchos genes. No solo un gen determina esa característica, sino que muchos. Y además los rasgos cuantitativos tienden a estar altamente influenciadas por el medio ambiente. Un ejemplo es el rendimiento. Podríamos decir kilogramos por hectárea de soya, un ejemplo. ¿De qué va a depender? Del medio ambiente, porque si usted fertiliza a tiempo, si usted hace una aplicación o control de plagas y enfermedades, depende también de otros factores, si llueve, no llueve. Entonces, en eso está basado el rendimiento, no solamente en las características genéticas. El ejemplo, la altura sobre el nivel del mar en el café y en otras especies. La alimentación en el ganado también
puede incrementar el rendimiento. Entonces son factores ambientales. Si hacemos en este cuadro una caracterización de lo que son la genética cualitativa comparada con la cuantitativa, la cualitativa son caracteres de clase, o sea, va por clases. Por ejemplo, el color, la forma, el tamaño. Caracteres de grado, la genética cuantitativa, ¿no? Variación, en la genética cualitativa vemos variación discontinua, diferentes clases fenotípicas. Podemos encontrar, por ejemplo, grano rosado, grano rojo, y así va cambiando una clase fenotípica. En cambio, en la genética cuantitativa, la variación es continua. Las determinaciones fenotípicas muestran un espectro o gama. La otra característica cualitativa es, comparando con la cuantitativa, es que los efectos patentes de un solo gen se le llaman genes mayores, porque estos genes son los que causan grandes diferencias en los rasgos de organismos que heredan diferentes alelos. En el caso de la genética cuantitativa, el control poligénico, los efectos de los genes individuales son difícilmente detectables, porque son genes menores. Y esta es una razón por qué, en ejemplo, el frijol, no pasamos de un rendimiento que anda en promedio 16 quintales por manzana. Porque en las características cuantitativas son bastantes genes los que interactúan. Entonces, en el mejoramiento de las especies es más difícil trabajar con varios genes que con uno solo o dos. La otra característica de la genética cualitativa es que se estudian apareamientos individuales y su progenie. En cambio, en la cuantitativa se estudian poblaciones y todos los tipos de cruzamientos. El otro factor es el análisis es por medio de cálculos de proporciones y relaciones. En el caso de la genética cuantitativa necesitamos hacer una varianza, por ejemplo, y este es un tipo estadístico, proporcionando cálculos aproximados de los parámetros de una población. El ejemplo, la altura, el peso del grano, el rendimiento, el número de semillas, son características, en este caso, cuantitativas en el maíz. Pero el color, la forma, como tenemos el caso del chile, diferentes formas. Aquí vemos un tipo de especie de Capsicum annuum que es picante y vemos una forma que no es erecta, es curva. Vemos también el color de granos de maíz, donde tiene el nombre de la raza. Sin embargo, podemos ver desde negro, amarillo, blanco. Hay de todos colores. Y esas son ya características cualitativas. Ahora bien, para que se den las características cuantitativas, hay tipos de acción génica. Entre alelos del mismo locus, los alelos pueden interactuar unos con otros de forma muy diversas para producir variabilidad en su expresión fenotípica. Los siguientes modelos pueden ayudar a comprender varios modos de acción génica o genética. Una es la acción génica aditiva. ¿Qué significa esto? Que los alelos actúan de manera aditiva, o sea, se van sumando, cuando el valor del heterocigoto es intermedio entre los dos homocigotos. Participa uno y participa el otro, en este caso, a nivel de los heterocigotos. La otra característica es la dominancia parcial o incompleta. El heterocigoto es casi igual a uno de los homocigotos, como veíamos en el caso del trigo. Y la dominancia completa, tanto el heterocigoto como uno de los homocigotos produce fenotipos idénticos. Y la sobredominancia, el heterocigoto supera a cualquiera de los homocigóticos. En otras palabras, este es el caso de los híbridos, que son heterocigotos. Entonces lo que vamos a encontrar es una sobredominancia. O sea, los genes participan, o los alelos, en otras palabras, de forma dominante, en este caso superior a los padres, en este caso. Los rasgos cuantitativos, por ser producto de muchos genes, se pueden explicar en términos mendelianos. Cada uno se comporta individualmente de una manera mendeliana, contribuyendo al fenotipo de una manera acumulativa, o sea, aditiva. Los alelos aditivos contribuyen a un solo carácter cuantitativo. En la figura que nosotros vemos, tenemos
en el caso de un par de genes, que es el gen A, en condición homocigota dominante, heterocigota y recesivo. Cuando nosotros vemos en la primera filial, vemos la frecuencia de ellos. Prácticamente hay un 25% de homocigoto dominante, 25% de homocigotos recesivos y el 50% son heterocigotos. Sin embargo, cuando van a participar más de 2 pares o más de 3 pares de genes o 3 pares de genes, 4 pares de genes, la distribución de las frecuencias cambia. En este caso podemos ver la proporción y así va avanzando esa frecuencia en la medida que van agregándose más pares de genes. Si nosotros vemos la última figura, la número 5, hay 5 pares de genes. Si nosotros vemos, tenemos el gen A, B, C, D, E. Su interacción alélica está de acuerdo a una frecuencia. En ese sentido, nosotros vemos que la aditividad de los genes es bien importante como una parte de los caracteres cuantitativos que es parte de la genética. Hay acción génica aditiva, un rasgo cuantitativo es controlado por más grupos de genes, cada uno con el menos 2 alelos sin dominancia y cada uno añadiendo la expresión del carácter. Por ejemplo, si nosotros tenemos el gen A, que es el homocigoto dominante, y el gen B, que es el homocigoto recesivo, si los tenemos en esa condición nos da 4. Pero cuando nosotros vemos que hay una interacción entre los genes homocigotos dominante y homocigotos recesivos, la suma de ellos nos va a dar un rendimiento o una genética aditiva de 2. Entonces nosotros vemos que hay una diferencia entre 4 y 2. Entonces, los alelos en forma aditiva contribuyen a un solo carácter cuantitativo, casi igual en el fenotipo, produciendo variación fenotípica sustancial. El ejemplo es la soya, por eso ponemos unas láminas de soya. Nosotros vemos esa variabilidad genética que tiene la soya. Si nos vamos a características como color, tamaño, forma del grano, esa es una variabilidad. Pero en el rendimiento es otra. Ya se llama genética cuantitativa, o sea, hay adición de genes. O, por ejemplo, el hecho del contenido de proteína que puede tener la soya varía de acuerdo a la composición genética en aditividad de los genes. La contribución fenotípica de cada alelo aditivo es aproximadamente igual y lo podemos ver en esta gráfica. Por lo tanto, los genes aditivos juntos producen variación fenotípica sustancial. Si nosotros vemos esta campana, esta figura en forma de campana, nosotros vemos los homocigotos recesivos en su pantalla al lado izquierdo y los homocigotos dominantes en su pantalla al lado derecho. El heterocigoto lo vemos en medio. Si nosotros esto lo vemos como frecuencia, como rendimiento, cualquier cuestión, vamos a ver que hay una diferencia. Y esa diferencia se da por la sumatoria de los alelos, o en otras palabras, los alelos aditivos, es que producen esa variación. Pero también, en la parte cualitativa, esa variación puede ser forma, color, tamaño, como vemos en el caso del tomate, o lo podemos ver en el caso del maíz. Pero como característica cuantitativa lo podemos ver en el rendimiento. El heterocigoto va a sumar o va a tener más, en este caso rendimiento podría ser, que con los 2 padres que se unieron para formar este individuo. ¿Cuántos genes participan? Eso depende, porque cada carácter cuantitativo se puede estimar sobre la base de la proporción de individuos en F2, que se asemeja a cualquiera de los 2 fenotipos extremos. Si nosotros decimos cuánto es el número de genes involucrados en una característica cualitativa o cuantitativa, vemos que si solo es un gen, nosotros tenemos la proporción de 1/4. Y prácticamente vamos a tener 3 tipos o categorías o clases de fenotipo. Repetimos lo que decíamos anteriormente, ¿no? Tenemos 3, 1/4, 1/2, 1/4.
Pero cuando ya participan dos genes, nosotros podemos ver que en la expresión fenotípica tenemos 1 de 16. ¿Cuántas características o distintas clases de fenotipo vamos a tener? Vamos a tener 5. Y así podemos ir sumando cómo la adición de genes va participando en una frecuencia más alta de acuerdo al número de genes que participan. Para un número bajo de poligenes, el número de loces aditivos n puede estimarse a partir del número total de posibles fenotipos. Estas suposiciones se basan en dos cosas. Todos los alelos aditivos contribuyen por igual y de forma aditiva. No hay efectos ambientales significativos en expresión fenotípica. En otras palabras, si usted hace un ensayo a nivel de la costa y hace otro ensayo a nivel de San Salvador, que estamos a 750 metros, nosotros vamos a ver que sí hay un efecto ambiental significativo y es la altura sobre el nivel del mar. Las especies se comportan también dependiendo del ambiente. Esas variaciones ambientales nos da en cierta medida la heredabilidad de los caracteres que lo vamos a ver en la siguiente clase. Los alelos en forma aditiva contribuyen a una sola característica cuantitativa, casi igual en el fenotipo, produciendo una variación fenotípica sustancial. Decíamos el color del grano de trigo. 3 genes, un alelo rojo y un blanco en cada locus. Y nosotros podemos ver cómo va a variar en la F2, ojo, la frecuencia de cada uno de los individuos de acuerdo al número de genes que participan. Y de esa manera vamos a encontrar la aditividad de los genes en esta característica. Vamos a ver este ejemplo. En una población de plantas, ojo, la altura está determinada por 3 genes. Y dice, varía de 6 a 36 centímetros la altura de la planta. Pero repito, esa altura está determinada por 3 genes. Luego dice, cuando se cruzaron 2 plantas con una de 6 centímetros y la otra de 36 de altura, todas las plantas tenían 21 centímetros. Sin embargo, en la generación F2 se observó un rango continuo de altura. La primera pregunta es, no podemos tener una planta que mida 0. Todas las plantas tienen una altura. Aquí dice, una de las plantas es de 6 centímetros. Y la otra es de 36 centímetros. ¿Cuántos genes están participando? Dice, son 3. Significa que los rasgos cuantitativos van a estar gobernados prácticamente de acuerdo a esas frecuencias de los alelos. En otras palabras, si dividimos 36 entre 6, nos va a dar un número que va a ser 6 centímetros. O sea, cada gen, ¿cuánto proporciona? Nosotros podemos ver aquí la primera pregunta. ¿Cuál es el genotipo de la planta enana que mide 6 centímetros y de la alta que mide 36? Ahí están los 3 genes, A, B y C. Uno, homocigoto recesivo, que pertenece a los 6 centímetros, porque es la más pequeña. Es un homocigoto recesivo. Y luego tenemos en homocigosidad, pero dominante, A, B y C. Y esa mide 36 centímetros. Si nosotros le restamos los 36 centímetros, que es la más alta, con la planta, que es la más pequeña porque no tiene genes aditivos, dividimos 36 menos 6 nos va a dar 30. 30 entre, ¿cuántos alelos tenemos? 30 entre 6 nos va a dar 5. Significa que cada letrita de esas, la A mayúscula, la otra A mayúscula, la B mayúscula, cada letrita de eso nos da una cantidad en centímetros que son 5 centímetros. ¿Cuáles son los gametos de ambos padres para formar la F1? Bueno, ustedes ya saben sacar gametos. Para la homocigota recesiva es ABC, minúscula, y para la otra es ABC, mayúscula, porque cada padre proporciona 3 gametos. ¿Cuál es el genotipo y fenotipo de la F1? Bueno, aquí tenemos que el genotipo es A,
es un heterocigoto porque es una F1 y el fenotipo es 21 centímetros. Entonces, ¿de dónde sale el 21 centímetros? Póngale atención. El genotipo tiene 3 genes que son dominantes, A, B y C. Cada gen proporciona 5 centímetros. Tenemos 15, pero la planta no tiene 0 centímetros, la más pequeña mide 6. Si yo le sumo los 15 centímetros más los 6 que viene originalmente la planta, nosotros tenemos 21 centímetros en la F1. Por eso decíamos, hay que restarle a 36 centímetros los 6 centímetros, porque no hay planta que mida 0, ninguna. Y luego dice, ¿cuáles son los genotipos y fenotipos en la F2 si tuviéramos una población de 200 individuos? Aquí tenemos una tabla de Punnett, pero ojo, la que ustedes aprendieron a hacer, en esos cuadros lo que estaban eran los genes o el genotipo. ¿Recuerdan la tabla de Punnett que ustedes hacían? En donde está en la primera que dice ABC, que son los gametos del padre, y ABC, que son los gametos de la madre, nosotros ahí lo que poníamos era AA, BB, CC. ¿En qué condición? Homocigota dominante. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es lo que proporciona ese individuo? Son 6. Entonces, si nosotros vemos cada uno de los casos, vamos a ir viendo que definitivamente cada alelo proporciona 6 centímetros, cada uno. ¿Sí? ¿Por qué? ABC y ABC, cada uno de ellos está proporcionando para llegar a los 36, por supuesto. Si nosotros vemos esa tabla Punnett, vamos a ver que el homocigoto recesivo ABC y ABC le va a dar 0, porque solo tiene los 6 centímetros. Y ahí viene la tabla siguiente, dice, número de genotipos es 1, número de alelos es 0, veamos ABC pequeña, ABC pequeña. ¿Cuál es la frecuencia del genotipo? Bueno, bien fácil, ¿no? Usted va a hacer el número de individuos entre el fenotipo. Y luego saca la relación, que es la frecuencia, si nosotros lo vemos en base a 200 individuos. Y vamos a encontrar que la altura de esa planta es 6 centímetros. Y ahí lo va a ver usted, que es, repito, el recesivo. Y si así va sumando, usted se va a dar cuenta que la última, que dice, ¿cuántos genotipos? 1. Número de alelos, 6. Vea la tabla en la parte superior izquierda. ¿Cuánto es la frecuencia del número de alelos? Le da 0.015 en términos absolutos, porque al final todo eso tiene que sumar 1. ¿Y cuál es la relación entre el número de individuos y el total de individuos, que son 200? Da 3.125. ¿Cuánto es la altura? 36 centímetros. Esa es la altura máxima y eso lo vimos al inicio de estas figuras. ¿Qué tipos de acción génica participan en todo eso? La dominancia. La dominancia es una desviación de la aditividad de manera que el heterocigoto es común en los padres. Por ejemplo, con completa dominancia, los heterocigotos y homocigotos tienen efectos iguales. Un gen recesivo y un gen dominante, como hay una dominancia completa, ambos ponen 2 centímetros. Un gen heterocigoto pone 2, un gen dominante pone 2. Epistasis. Las interacciones génicas no alélicas. Recuerden que vimos epistasis, ¿no? Hay un gen que enmascara la acción del otro. 2 genes individualmente no pueden tener algún efecto, pero cuando se combinan tienen otro efecto y eso lo vimos en epistasis. Si nosotros tenemos los 2 genes A y B en una condición AA-BB, tenemos 0. Sin embargo, cuando está AA-BB, ya lo ven ustedes, también da 0. ¿Qué pasa cuando hay una acción génica complementaria? ¿Se recuerdan de eso? ¿Qué significa? Que puede ser, esa rayita blanca puede ser un gen dominante o un gen recesivo, pero lo importante es que en ambos genes hay una dominancia. Ya sea que usted le ponga
un dominante o recesivo, siempre va a haber una dominancia. Entonces es una interacción génica. Y la aditividad, en este caso el heterocigoto es un intermedio de los padres, no demuestra dominancia. Contribuye con cada alelo positivo a la expresión del rasgo. Si es homocigoto recesivo, 0. Si es homocigoto heterocigoto, es 1. Si es homocigoto dominante, es 2. Entonces usted puede ver cuando hay dominancia, o sea, se suma cada alelo que es igual al ejercicio que vimos anterior en la tabla de Punnett. Cada uno de los alelos suman, pero siempre y cuando estén dominantes. Por eso, cuando tenemos el heterocigoto, A mayúscula, A minúscula da 1. Cuando tenemos el homocigoto recesivo, A minúscula da 0. Pero cuando tenemos el homocigoto dominante, suma y vamos a tener 2. Es parecido al ejercicio que hacíamos la vez pasada en el tema de esa planta de 6 y 36 centímetros. Este es un rasgo que se puede observar a nivel poligenético en más de un gen. Son cuestiones de ejercicio. Estimados estudiantes, hay una frase que dice, Stephen Gould es un gran genetista y que ha participado mucho en la parte molecular, en la biología molecular, y dice, puede que cantidades considerables de cambios genéticos no estén sujetos a la selección natural y pueda que se esparzan aleatoriamente por las poblaciones. Y eso es lo que pasa también en la genética cuantitativa, dependiendo cómo manejemos las poblaciones. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz día.